Introducción a la ciencia política. Proyecto de investigación Conflicto Armado Grupo 1. Conformado por Laura Aranda Cerquera, Felipe Córdoba Moreno, Valentina González Aya, Michael Ruoco Romero y Santiago Torres Orozco. Falsos positivos. Causas de su intensificación durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe, 2002-2010, en Colombia. La pregunta de investigación desde la que se basó el desarrollo del trabajo fue: ¿cómo pudo la falta de control por parte del gobierno hacia la implementación de la Política de Seguridad Democrática y la Directiva Ministerial 029 de 2005 ser causal del incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, replanteando a su vez el concepto de legalidad y legitimidad estatal durante el mandato de Álvaro Uribe, 2002 a 2010? A partir de esta pregunta se planteó una hipótesis, la cual fue: la falta de control por parte del gobierno del expresidente Uribe en la ejecución de la Política de Seguridad Democrática y la implementación de la Directiva Ministerial 029 de 2005 entre los años 2002 y 2010 transgredieron el marco de la legalidad en la que se encontraban estas resoluciones, al no limitar ni monitorear las acciones del ejército y ofrecer después incentivos para alcanzar los objetivos propuestos, dando como resultado el incremento de los falsos positivos en el país. Los objetivos del trabajo fueron: objetivo general, exponer cómo la falta de control del gobierno en la implementación y ejecución de la Política de Seguridad Democrática y la Directiva Ministerial 029 de 2005 fue causal del auge de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe. Objetivos específicos: entender los conceptos de legalidad y legitimidad y cómo estos se deterioraron en el contexto de los falsos positivos. Analizar la falta de control por parte del gobierno hacia la política de seguridad democrática para comprender los vacíos que contribuyeron a que se concretaran las ejecuciones extrajudiciales. Estudiar la influencia de la Directiva Ministerial 029 de 2005 en la intensificación de las ejecuciones extrajudiciales. La tangible inconclusión de los falsos positivos es evidente en el diario vivir colombiano. Por ejemplo, las Madres de Soacha, colectivo de mujeres que lucha por los derechos de sus familiares desaparecidos, son uno de los numerosos ejemplos de las personas que aún luchan en búsqueda de la verdad y la justicia por los falsos positivos. Aun con esto, es conocido que, por parte del gobierno y las entidades competentes, se hace caso omiso a estas denuncias y llamados, pues como dice Rojas, los entes de seguridad estatales llevan a cabo el desarrollo de discursos para que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales sean tomadas como falsas denuncias. Por esto, y siendo un tema tan trascendental por la impunidad presente aún en muchos casos, fue importante llevar a cabo este trabajo de indagación. Los hechos analizados en este trabajo ocurrieron en los 8 años de mandato del expresidente Álvaro Uribe, 2002 a 2010, y tuvieron grandes repercusiones en la sociedad en general. Las consecuencias evidentes se presentan en el dolor de las familias y el poco alcance que tienen las comunidades afectadas para alcanzar la justicia, pues, como dice Bonilla, así se indica que los militares podrían haber escogido Soacha por estimar que los familiares de las víctimas no sabrían cómo acudir a la justicia y por el prejuicio que asocia a una persona marginada con la delincuencia o la venta de droga. Sumado a esto, hay más consecuencias del fenómeno que impactaron en la sociedad, como lo que llaman algunos ciudadanos la vergüenza nacional, refiriéndose al mal nombre que se arraiga a Colombia por este suceso, la pérdida ascendente de la credibilidad en las fuerzas militares y otras consecuencias no menos relevantes que menciona Rengifo, como las consecuencias políticas y económicas derivadas de las diversas denuncias en contra del Estado, la desaceleración en la operatividad del ejército debido a las expulsiones y detenciones de algunos de sus miembros y la obligatoria modificación a la justicia penal militar. La investigación que se debe realizar para lograr el objetivo al que apunta este trabajo de campo, puntualmente, es amplia, al buscar exponer la falta de control del gobierno de Uribe, bien sea por acción o omisión, en la implementación y la ejecución de la Política de Seguridad Democrática y la Directiva Ministerial 029 de 2005. Además, ha de tenerse en cuenta que se reconoce la factible participación de otras figuras implicadas en lo que respecta específicamente al fenómeno, tales como el exministro de Defensa, las fuerzas militares, etc. Sin embargo, en este trabajo la atención estará centrada en el actor político ya mencionado y su responsabilidad conjunta con su gabinete de gobierno. Desde un punto de vista personal, el interés por la búsqueda de la justicia y la solución de los conflictos ocasionados por el fenómeno de los falsos positivos promueve e incentiva el estudio del problema en materia,
De igual manera, alrededor de este tema hay múltiples subjetividades e interpretaciones que, a través de los años, no han permitido un cierre y una conclusión acorde y objetiva a los problemas planteados a favor de las víctimas. La indiferencia que aún hoy en día existe con respecto a este fenómeno propicia, de igual manera, la curiosidad y el entusiasmo para aportar a una factible conclusión de este. Con todo el preámbulo explicado, el problema de investigación, delimitado y especificado, es el incremento en las ejecuciones extrajudiciales correspondientes al periodo presidencial de Álvaro Uribe, es decir, entre 2002 y 2010. Para ello, es necesario comprender el contexto en el que se hallaba Colombia durante este periodo de tiempo. El conflicto armado, a principios del milenio, significaba una gran preocupación para los gobiernos de turno, pues el diario vivir oscilaba entre zozobra e intriga, fruto de los ataques terroristas que acontecía a lo largo y ancho del país, en especial en los territorios donde la presencia del Estado era más limitada. Con esto, la sociedad colombiana estaba agotada de discusiones e intentos para construir tratados de paz que no consolidaban ninguna solución aparente. Por ello, Álvaro Uribe, observando la problemática insurgente en el país, incluyó en sus discursos y en su campaña presidencial nuevas alternativas para la búsqueda de la paz, una manera innovadora y tentadora para la sociedad del entonces. Uribe propuso el control de las Fuerzas Armadas guerrilleras, sobre todo las FARC-EP, basado en el contraataque y en el uso de una diplomacia militar y armada. Por ello, es necesario ahondar en la figura que representaba a Álvaro Uribe Vélez en los años de su candidatura y en los posteriores, correspondientes a su primer mandato, pues desempeñaría un papel angular en el fenómeno que se desarrolló en el país. Según el portal oficial de Álvaro Uribe Vélez, Uribe ha ostentado cargos como secretario general del Ministerio de Trabajo, alcalde de Medellín, concejal, senador, gobernador de Antioquia y luego, en 2002, presidente de la República. Es pertinente resaltar que, en el año de 1983, su padre fue asesinado por presuntos integrantes de las FARC-EP, algo que impactó en su pensamiento y ejercicio dentro de su carrera política, reflejado, entre muchas otras acciones, a lo largo de su trayectoria, en el rechazo a la búsqueda de una paz negociada con esta agrupación y cualquier otra de la misma índole guerrillera. Uribe, en cuanto a su tendencia política, según Rey, tiene inclinaciones por el conservadurismo, populismo de derecha y liberalismo económico. Explicado el contexto colombiano de la época y lo que representó en rasgos generales Álvaro Uribe Vélez anterior a su primer mandato, es más sencillo entonces explicar y comprender, con todas sus implicaciones, el fenómeno político de las ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos son una serie de asesinatos contra jóvenes de bajos recursos a manos del ejército colombiano para hacerlos pasar como datos de baja durante enfrentamientos contra las guerrillas del país. La motivación de los militares para llevar a cabo estas acciones fueron los incentivos monetarios que se les ofrecía por cada combatiente guerrillero que se entregara muerto. Esto por medio de la Directiva Ministerial 029 de 2005, en la cual se fijaban precios de recompensa según el rango del cabecilla dado de baja. Comúnmente, al pensar en los falsos positivos, el fenómeno es asociado, entre otros, con el municipio de Soacha en Bogotá, pues este es el lugar del que más información se puede extraer con respecto a los hombres víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta también el gran impacto del activismo que generó este fenómeno en la zona. Además, gran parte de los cuerpos de las víctimas de este municipio fueron encontrados recientemente en fosas comunes en Antioquia o norte de Santander. De igual manera, es pertinente resaltar que las víctimas eran extraídas de otras zonas marginales del territorio colombiano en igual magnitud. El enfoque que se usará para este proyecto de investigación es el postpositivismo. Con base en las interpretaciones y acepciones que diferentes autores le atribuyeron a este tipo de enfoque, se podría presentar como una mutación del positivismo hacia un campo más subjetivo, pero sin la pérdida del valor científico. Es decir que, a partir de explicaciones y teorías objetivas, se acepten y aprecien, con la misma importancia, interpretaciones hermenéuticas y discrepantes desde un hecho objetivo, cifra, estadística, dato, etc. En este caso específico, el fenómeno político-social de las ejecuciones extrajudiciales coincide y puede ser estudiado desde este enfoque, ya que, amén de contar con una realidad objetiva que no puede ser conocida a cabalidad, se presta para la intención y reinterpretación de los datos, las cifras y lo objetivo,
se presenta una interpretación otorgada por el autor o, en este caso, el investigador. Los falsos positivos, según la editorial de Coates, son una práctica masiva, sistemática y deliberada de ejecuciones extrajudiciales atribuida a integrantes del ejército de Colombia en complicidad con grupos paramilitares que actuaron en conturbernio para desaparecer y matar civiles y presentarlos después como terroristas muertos en combate. Ya teniendo clara la definición de un falso positivo, continuamos con lo que llevó a su incremento. El gobierno de Álvaro Uribe propuso inicialmente en su candidatura y eventualmente implementó la política de seguridad democrática, la cual proponía la recuperación del control militar del territorio, el endurecimiento de la guerra contra las drogas y la guerrilla, el restablecimiento de la seguridad en las carreteras y la deslegitimación del carácter político de los grupos subversivos, que eran ahora caracterizados por Uribe como narcoterroristas que combatían a un Estado plenamente legítimo. Este conjunto de estrategias y políticas se reunieron bajo el nombre de la Política de Seguridad Democrática. La aplicación de la misma, en principio, garantizaría el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad, lo que traería efectos beneficiosos en la economía, pues aumentaría la confianza y llamaría a la inversión del capital. González, 2006. Luego de esto, se propuso e implementó la Directiva Ministerial 029 de 2005, la cual establecía criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva para fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planteamiento de operaciones. Ministerio de Defensa Nacional, 2005. La política de seguridad democrática contenía en su estructura incoherencias y vacíos organizacionales que, según Cárdenas y Villa, significaba una falencia al momento de su aplicación, pues, además de enunciar la protección de la democracia del territorio, no se establecía un mecanismo específico para fortalecer el sistema judicial que permita verificar y controlar el accionar de las Fuerzas Armadas. Se da por sentado que las fuerzas militares acatarán las leyes. Al mismo tiempo, el descontrol organizacional, propio de la política de seguridad democrática, junto con la Directiva Ministerial 029 de 2005, propiciaron el incremento y el auge de los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y, en este caso, la aparición de los falsos positivos, que no es más que una expresión novedosa en lo que a ejecuciones extrajudiciales se trata, pues correspondían esta vez a las supuestas bajas de cabecillas guerrilleras. Todo esto debido a la falta de monitoreo en la ejecución de la política de seguridad democrática y las exorbitantes consecuencias que la directiva incentivó en, sobre todo, los militares del país. Para Cárdenas y Villa, el resultado de estas decisiones gubernamentales fue: la tasa promedio de los falsos positivos por cada 100.000 habitantes tuvo un incremento del 154%, pasando de 0.11 en la década comprendida entre 1990 y 1999 a 0.28 entre 2000 y 2009. Comportamiento similar al que presenta la tasa de guerrilleros dados de baja, que aumentó en 52%, pasando de 1.96 en la década de los 90 a 2.99 en la siguiente década. En términos absolutos, el número de falsos positivos pasa de 393 a 1220 entre las mismas dos décadas, mientras que el número de guerrilleros dados de baja pasa de 7218 a 12302 en el mismo periodo. Cárdenas y Villa mencionan que los mal llamados falsos positivos hace referencia en el lenguaje castrense al hecho de presentar como muertos en actividades propias de una acción militar a quienes en realidad no lo son. Asimismo, resaltan que los casos relacionados se venían presentando en el país desde 1990. Sin embargo, según Semana, durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe, dichas ejecuciones aumentaron en un 150% en relación con periodos anteriores. Algo que los autores, por su parte, soportan con cifras presentadas en su trabajo, pues reflejan que se pasó de 175 casos confirmados en 1990 a 552 entre 2006 y 2009, sin mencionar el periódico aumento que se venía acrecentando en el país desde el comienzo del régimen uribista, en el año 2002. El desarrollo y ejecución de este proceso, según Bonilla, se dio gracias a la recompensa que se otorgaba a los militares o civiles por brindar información de guerrilleros, sus paraderos, planes, etc. Soportando esto, la Directiva Ministerial 029 de 2005, que, según el espectador, incentivaba a la baja de guerrilleros a manos del ejército a cambio de una remuneración, se traduciría viablemente en uno de los factores más influyentes para que las ejecuciones extrajudiciales se vieran propiciadas.
Semana, con respecto a los incentivos, demuestra cómo los investigadores del gobierno aseguraron que estas recompensas sí sucedieron cuando estos afirmaron que dicho mecanismo funcionaba de forma tal que los militares mostraban resultados en cuanto a un guerrillero capturado o dado de baja en combate, y, a cambio, siguiendo las afirmaciones de la editorial de Coates, podrían reclamar bonificaciones o incluso dinero. Continuando con una redefinición o simplificación de lo que es la política de seguridad democrática, se asume esta fundamentalmente como una política contrainsurgente basada en el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública para lograr el control del territorio nacional y las fronteras, creando incentivos para que los integrantes de los grupos al margen de la ley se desmovilicen. Matías, 2010. Ahora bien, adentrándonos en el concepto elegido desde el cual partió esta investigación, apreciamos la legalidad y la legitimidad, según Bobbio. Un poder es tanto más legítimo en cuanto es más efectivo, y la efectividad viene introducida para probar, para explicar o incluso para justificar la legitimidad del poder. Entre legitimidad y legalidad existe la siguiente diferencia. La legitimidad se refiere al título de poder, la legalidad al ejercicio. Cuando se exige que el poder sea legítimo, se pide que quien lo detenga tenga el derecho de tenerlo. Cuando se hace referencia a la legalidad del poder, se pide que quien lo detenga lo ejerza no con base en el propio capricho, sino de conformidad con las reglas establecidas. Desde la implementación de la política de seguridad democrática y la directiva ministerial, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales, según Cárdenas y Villa, y como se resaltó anteriormente, entraron en auge, especialmente debido a la falta de monitoreo. Las acciones militares sobrepasaron los planteamientos de la PSD y, en Soacha, por ejemplo, durante el año 2008, entre los meses de enero y agosto, se presentaron las desapariciones sistemáticas de un grupo de 16 hombres jóvenes, 13 procedentes del municipio de Soacha y 3 de la ciudad de Bogotá. Posteriormente, sus cuerpos fueron hallados en cementerios y fosas comunes en los municipios de Ocaña y Cimitarra, en norte de Santander, presentados como cadáveres sin identificación, dados de baja en combate con la Brigada 15 del Ejército Nacional. Evidenciar lo planteado, el descontrol de la política de seguridad democrática, que buscaba neutralizar las amenazas en contra de la democracia nacional, siguiendo lo expuesto por el diario Latinoamérica Piensa, el mayor Gustavo Soto contó en una entrevista que parte de su trabajo consistía en premiar a sus tropas por matar civiles que hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes. No había discriminación ni proceso adecuado para identificar qué era realmente una amenaza para la democracia, sino que los militares, impulsados por las recompensas y premios que se les ofrecían, acomodaron a su conveniencia la política de seguridad democrática y la transformaron en la excusa de desaparecer y asesinar civiles inocentes. La elección de los conceptos de legalidad y legitimidad como eje principal para el estudio de este fenómeno y especialmente este caso, se basó en la denotada pérdida de control y autoridad que se desató en Colombia a raíz de los hechos ilegales e ilegítimos cometidos por el entonces gobierno colombiano. Remitiéndonos a la cita de Bobbio, la desobediencia habitual o la inobservancia general de las normas constituyen, para quien detenta el poder, una de las razones principales de la pérdida de legitimidad, aunque no basta en todo caso la no efectividad para transformar un poder político en un poder ilegítimo. Pero ¿por qué no basta? Porque, una vez más, la no efectividad no es un mero hecho observable como se percibe un hecho natural, sino es la consecuencia de una serie de comportamientos motivados a cuya motivación es necesario remitirse para juzgar en un determinado momento histórico el grado de legitimidad de un poder. A partir de todo esto se explica el porqué del deterioro de la efectividad y posteriormente la legitimidad y legalidad en el país, pues las fuerzas militares, ignorando los planteamientos originales de la política de seguridad democrática, realizaron las ejecuciones cometidas en Ocaña de las personas desaparecidas en el municipio de Soacha, al significar un hecho subjetivo y sin fundamento ético o legal, con base en la previa reconstrucción de los conceptos y en las leyes de la Constitución. Traducido, pues, en la desobediencia de los sometidos, es decir, los militares, hacia el aparato legal y estatal, lo legítimo. En simples palabras, las ejecuciones encabezadas por las fuerzas militares a los desaparecidos en Soacha, al no detentar una fuente legítima para su realización, o sea, alguna entidad o persona legítimamente pertinente que se encargara de ordenar las acciones cometidas, ni de un argumento legal para hacerlas, traspasaron las barreras de lo legal y lo legítimo, haciéndolo desaparecer en el marco temporal de estudio.